Bendiciones, amados hermanos, amados amigos que cada día de transmisión se conectan a este ministerio Casa de Gracia en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, para estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, Dios los bendiga. Dios continúe prosperando sus vidas, sus familias, sus hijos. Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que le he titulado Como en los días de Noé. Fueron palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que como en los días de Noé sería los días previos a su venida. Entonces vamos a estudiar ese tema, y las palabras que el Señor dijo las encontramos en Mateo capítulo 24, verso 37 en adelante. Y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A modo de introducción, quiero platicar, amados, carísimos del Señor. Nunca te sientas menos, nunca te sientas abandonado, abandonada por el Señor, porque el Señor nunca te va a abandonar. Muchas veces el enemigo le hace creer mentiras a las personas. Le dice que nadie lo ama, que es un gran pecador, que ya no tiene perdón, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirles, a la luz de la palabra, que estamos viviendo el año de gracia del Señor. El Espíritu de Jehová me ha ungido, dijo Cristo, porque me ha enviado a predicar el evangelio a los pobres, a vendar los quebrantados, sanar las heridas, y al final dice, y a pregonar el año agradable del Señor. Entonces, que nadie se sienta despreciado, marginado por el Señor. Te podrán despreciar o marginar los hombres, las denominaciones, los ministros, pero nunca Dios. Entonces, como en los días de Noé, es lo que leímos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a modo de introducción quiero decirles, amados hermanos, amados amigos, que ya no podemos tapar el sol con un dedo. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque las señales previas a la venida del Señor ya se han cumplido, las hemos visto, Mateo 24, ¿verdad? Se llega el tiempo en que el mundo sepa que este libro no es un libro de cuentos, sino es una palabra eterna, es una palabra que instruye, es una palabra que redarguye, que divide el alma del espíritu, discierne los pensamientos, es como una espada de doble filo. Entonces, mi pastor solía decir que el mundo es como un barco lleno de agujeros que se está hundiendo lentamente. No quiero asustar a nadie, no quiero ser alarmista, no soy un predicador de conspiraciones ni de suposiciones, no. Porque lo más seguro es lo que está escrito aquí. No lo que fulano piensa, no lo que fulano dice, sino si está escrito en la palabra, es verdad. Y nosotros a eso nos aferramos, a la palabra de Dios. La generación del tiempo de Noé se repite el día de hoy. En el siglo XXI
se está repitiendo la generación que vivió en el tiempo de Noé. La similitud es impresionante. Es impresionante. El otro día leí un pensamiento que decía, el que conoce bien su Biblia, no tiene de qué preocuparse, porque todo lo que pasa ya está escrito en este libro, está profetizado en este libro. El Señor dijo, cuando miren que estas cosas suceden, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Nosotros los creyentes, yo tengo más de 35 años por la bendita gracia del Señor de estar en los caminos del Señor. No me arrepiento jamás, porque lo único que he recibido de parte del Señor son bendiciones, en medio de pruebas, de luchas, necesidades, etc. Pero el Señor nunca nos ha desamparado. Y nunca lo ha hecho contigo tampoco, estoy plenamente seguro. Hoy estamos más fuertes en la fe que cuando empezamos, porque miramos que las señales se han cumplido, el Señor está con nosotros, nos lo ha demostrado. Entonces, el otro día leí un eslogan en una iglesia que decía que cada casa sea un templo y que cada corazón un altar de Dios. Qué bonito ese eslogan. Que cada casa sea como un templo y que cada corazón sea como un altar para Dios. Un altar de adoración. Qué lindo sería de que nosotros nos ocupáramos y nos preocupáramos por convertir cada casa en un templo, en una iglesia. El Señor dijo que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está ahí. Esta pandemia, entre otras cosas, vino a demostrar que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, no el edificio donde nos congregamos. Por supuesto que la palabra dice que tenemos que congregarnos también, ¿verdad? Entonces, pero a raíz de lo que ha pasado en el mundo, nos ha tocado quedarnos en casa por más de 6, 7 meses. Y algunos, me imagino yo, se han ido al mundo, el diablo los ha engañado. Y lo único que puedo decir yo es que el que se aleja de la luz se acerca a la oscuridad, y en el reino de las tinieblas solo hay muerte, hay destrucción. Y eso es lo que va a encontrar el que se va con las tinieblas, tarde que temprano. Se va a lamentar esa persona. Como en los días de Noé. Hay mucho que explicar, pero en esta ocasión yo quiero hablar de 5 cosas que hizo Noé previo al diluvio. 5 cosas que hizo Noé previo al diluvio que vendría. La lección para nosotros es cómo nos podemos preparar para la venida del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo no espera el retorno de Cristo. Esperamos el arrebatamiento que será en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Nosotros vamos a regresar con el Señor a la tierra, cuando Él regrese por segunda vez. Pero yo, estudiando la Escritura, yo veo que Noé hizo 5 cosas que nosotros deberíamos de hacer también para poder escapar de lo que viene a la tierra. Como dije en un principio, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Al mundo no le espera nada bueno, porque el mismo hombre se ha encargado de destruir el propio planeta. El sobrecalentamiento global es lo que provoca todo el desbalance ecológico, los huracanes, los incendios. Ese desbalance que en un lugar es frío extremo, en otros lugares son calores extremos, es un desbalance global porque eso lo ha producido el mismo hombre, la mano de los hombres lo ha producido. Por eso me llamó la atención las palabras de mi Señor cuando dijo, como en los días de Noé, así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Y como dije anteriormente, quiero hablar de 5 cosas que Noé hizo
previo al diluvio. Era un juicio de Dios con agua que venía a la tierra en ese entonces. Y dice, Noé vivió en días en que el hombre se describe vívidamente como malvado, que dice que todo su pensamiento era, en su corazón era el mal, hacer daño. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 5. Días cuando la tierra estaba llena de corrupción, de violencia. Génesis 6, 11 al 12. En resumen, eran días cuando Dios decidió ponerle fin a toda carne humana. Por eso Él envió el diluvio en Génesis capítulo 6, verso 13. Como base al tema que quiero desarrollar con ustedes, que lo voy a dividir en parte 1 y parte 2. Este tema son demasiado grandes como para darlos en una sola vez. Entonces yo quiero, lo voy a dividir en dos partes, y el día de hoy quiero hablar la parte 1 de lo que hizo Noé previo al diluvio, ¿ok? Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7, que dice así: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Esta es la versión Biblia de las Américas. Ahora quiero leer el mismo verso en la Biblia, traducción del lenguaje actual, que dice: Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Hebreos capítulo 11, verso 7, traducción del lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Ahora, dije que iba a hablar de 5 cosas que Noé hizo antes del diluvio. Y nosotros deberíamos de practicar esas 5 cosas para escapar de la tribulación y de la gran tribulación que viene sobre esta tierra. Como dije anteriormente, no quiero alarmar a nadie, porque la palabra dice que para nosotros, los que creemos en su nombre, nos alumbrará el sol de justicia, y el Señor viene por nosotros en un acontecimiento que la palabra le llama el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, que puede suceder en cualquier momento. Va a ser algo inminente, algo instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Por eso peleamos contra el pecado, por eso nos apartamos del mundo, por eso batallamos contra las acechanzas del enemigo, porque dice la palabra que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y la primera cosa que Noé practicó antes del diluvio fue la fe. La fe. ¿Por qué digo eso? Porque el verso que leí en Hebreos 11:7, lo primero que dice es: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Entonces, lo primero que Noé practicó fue caminar por fe. Número 1, fue caminar por fe. Entonces nosotros, a través de esta escritura, podemos, si nos hemos vuelto cristianos incrédulos,
que nos han traicionado personas, pastores, denominaciones, etc. Hoy es un buen día para que la fe de nosotros sea restaurada y retornemos a nuestro primer amor, porque el Señor viene por una iglesia madura, sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Eso dice la Biblia, que el Señor viene por una novia sin mancha y sin arruga. La palabra describe claramente qué es fe. Y dice en Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Aquí podemos ver, amados hermanos, que la fe nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. En una ocasión los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si tuvieran fe como el grano de mostaza, le hablaras a un monte para que se moviera y se movería. Pero es más gráfico poder ver algunos ejemplos de fe en la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Tú quieres fe, necesitas oír la palabra de Dios, porque por los oídos entra la fe o puede entrar la incredulidad, dependiendo de lo que nosotros oímos o vemos. Y el Señor solamente le llamó a 2 personas gente de gran fe. Y esas 2 personas ni eran discípulos ni eran judíos, eran gentiles. Y el primer ejemplo de gran fe que encontramos en la palabra, lo encontramos en Mateo 8, capítulo 8, versos 5 al 11, que dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Una fe tan grande. El Señor se maravilló de ver la fe del centurión. Si nosotros estudiamos quién era un centurión, eran guerreros sanguinarios, etc. Pero la palabra de Dios nos describe claramente por qué este hombre tenía fe. No solo fe, tenía gran fe, según lo dice mi Señor. ¿Se imagina usted que nuestro Señor Jesucristo lo alabe a uno, que diga: no he hallado en todo Israel tanta fe como tiene este hombre? Entonces, en este pasaje podemos hallar varias características. Acuérdese que estamos estudiando 5 cosas que Noé hizo previo al diluvio. ¿Ok? En otras palabras, para nosotros sería practicar 5 cosas para escapar de la gran tribulación y de la tribulación que viene sobre esta tierra. Repito, no trato de asustar a nadie, sino explicar la palabra de Dios. Porque este es un mensaje de restauración. Estamos a tiempo, podemos prepararnos, podemos vencer la carne en el nombre de Jesús y buscar la restauración
por medio de su gracia y su misericordia. Por eso, en el caso de este centurión, él tenía un criado enfermo y él hizo lo correcto, venir a Jesús. Acuérdese que estamos hablando de la fe, porque Noé por la fe hizo todo lo demás que hizo. La fe es como una puerta de entrada al mundo en donde vamos a hacer todo lo que queramos según la voluntad del Señor para recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este hombre primeramente era un hombre humilde. Él era humilde porque él dice: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo no soy digno. Yo no soy digno, Señor. O sea, tú eres tan importante, tú eres tan santo, Señor, de que yo no merezco que tú entres a mi casa. Yo no merezco. Pero él dice: mas solamente di tu palabra y mi criado sanará. Este hombre estaba viendo en el mundo espiritual de mi Señor. Era un hombre que tenía una noción de la fe impresionante. Pero la palabra explica por qué él tenía esa gran fe que Jesús dijo. Dice el verso 9 de Mateo capítulo 8. Porque le dijo: yo también soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, etcétera, etcétera. Pero la palabra que me llama la atención es: yo no soy digno y yo soy hombre bajo autoridad. Eso se llama sujeción. Nosotros somos ovejas, tenemos un pastor que Cristo ha puesto para nosotros en la tierra. Y deberíamos de sujetarnos, deberíamos de obedecer, deberíamos de ser gente bajo autoridad, porque eso lo incluye en la fe. Según el pasaje que estamos leyendo, dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea, este hombre estaba viendo con los ojos de la fe. Señor, tú no necesitas ir a mi casa. Tú le puedes ordenar a un ángel que vaya y haga el milagro que yo necesito. O solamente di tu palabra. Tú tienes autoridad, tú tienes poder para solamente tirar la palabra y operar un milagro. Dice, y él puso el ejemplo de él, porque él era un hombre bajo autoridad y tenía soldados bajo su autoridad. Y el verso 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló. Al oírlo Jesús se quedó maravillado y dijo a los que le seguían, o sea, los discípulos: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Pero el principio que vemos aquí es sencillo: humildad, sujeción, obediencia. Nosotros necesitamos tener esas cosas para que la fe crezca en nosotros y podamos obtener las bendiciones que el reino de Dios ofrece para sus hijos. El segundo ejemplo de gran fe que encontramos en la Biblia lo encontramos en Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Y es el milagro que el Señor hizo en la mujer cananea. Y lo voy a leer. Saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Esta mujer tenía una necesidad, igual que el centurión. La hija estaba enferma, estaba endemoniada y necesitaba un milagro. Pero aquí vamos. Esta mujer también demuestra una actitud humilde. Una actitud humilde, ¿ok? A nosotros nos hace falta mucha humildad. Aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. No pierdas de vista que estamos hablando de la primer
característica o de la primera cosa que Noé hizo para escapar del diluvio. Y lo primero que él hizo fue creer, tener fe. Dice, pero él no le respondió palabra. Jesús no le respondió a la mujer. La mujer venía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, etc. Pero Jesús la ignoró. Jesús la ignoró. ¿Notó eso? Hay personas que en la iglesia se ofenden, se sienten porque no lo saludaron o no le dieron la importancia que ellos creen que merecen. El pastor no me llama, el pastor aquí, el pastor allá. Ese es orgullo, ese es baja autoestima, esa es carencia de fe, porque tú dependes de Cristo, dependemos de Dios, no de los hombres. Por supuesto que tenemos un pastor, etcétera, en la tierra, pero la palabra nos enseña que tenemos que ir al Señor. Y luego dice el verso 23 que Jesús no le respondió palabra. Los discípulos vieron el relajo que estaba armando aquella mujer en la calle y le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando detrás de nosotros. Solo imagínense la escena. Luego el verso 24 de Mateo 15 dice, y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, la mujer cananea era una gentil y para ella no era esa promesa. Oiga, estaba remando contra la corriente porque no era para ella. Esa mujer no era judía, ni era discípula, ni era creyente, nada, ni andaba con el Señor. Pero dice, pero acercándose ella se postró ante él. Eso es una como secuencia. Número uno, la mujer de lejos le grita, le ruega, etcétera, pero el segundo paso que esta mujer dio fue postrarse al Señor. Se acercó más ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Mire qué palabras tan tremendas le dijo el Señor a esta mujer. Ella estaba postrada. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de la fe que Noé practicó para escapar de los juicios que venían sobre la tierra. Y esa es la fe que tú y yo debemos desarrollar. La mujer, en lugar de decir Jesús no me ama, Jesús es un racista, Jesús no quiere ayudarme, uy no, yo mejor me voy a cambiar de iglesia, me voy a cambiar de religión. No, esa mujer tenía una determinación y dijo, el único que me puede ayudar es el Señor, nadie más. Y Jesús le dijo, el pan de la liberación es para los hijos, no para los perrillos. Pero mire la respuesta de esta mujer. Pero ella dijo, sí Señor, pero también los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. El otro día yo estaba limpiando la mesa donde comimos pan y yo me encontré muchas migajas de pan. Y me acordé de esta mujer, que ella dijo, una migaja de pan quiero, Señor. Solamente una migaja, no quiero el pan, porque el pan lo habían despreciado los hijos. Para ellos para Israel era el pan completo, pero lo despreciaron, dijeron no. Y esta mujer gentil estaba pidiendo una migaja de pan, humildad, humillación, reconocer quién es el Rey, quién es el único que nos puede ayudar. Y mire la respuesta del Señor, Mateo capítulo 15, verso 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se lo dijo al centurión y se lo dijo a la mujer cananea. Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué maravillosa es la Biblia. El día de hoy te hablé de la fe que Noé practicó para escapar del diluvio que venía. En el próximo tema te estaré hablando sobre la advertencia que Noé recibió de parte de Dios. Te estaré hablando sobre la revelación que Noé recibió de lo que venía en el tiempo futuro. Y no te olvides que la lección para nosotros es
que nosotros debemos de buscar estas cosas. El día de hoy te hablé de la fe, porque el verso que leí como texto base para este tema dice, Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. El día de hoy te hablé sobre la fe, porque la palabra dice que por la fe Noé obedeció, construyó, a pesar de que no se veía nada, a pesar que nadie lo había hecho, él lo hizo. Ese será el segundo tema que estaré compartiendo en nuestra próxima transmisión. Termino con la introducción que hice. No se puede tapar el sol con un dedo. Las señales se han cumplido. Las señales se han cumplido. Mateo 24. Hay mucho predicador alarmista que quiere asustar a la gente y todo eso, cuando eso creo que no sirve de mucho, porque si nosotros no tenemos la revelación de parte de Dios, entonces nuestra vida no va a cambiar, ni tampoco vamos a tener la guianza del Espíritu Santo. ¿De qué sirve asustar a la gente? Eso lo voy a explicar en otro de los puntos. También dije que el mundo es como un barco lleno de agujeros que se está hundiendo poco a poco. La generación de Noé se repite hoy en el siglo XXI. Algo que pasó hace como 6,000 años, se repite ahora en el año 2020 y seguirá por los siguientes años si el Señor no viene antes por nosotros. Hablé del eslogan que leí en una de las redes sociales que decía que cada casa sea un templo y que cada corazón sea un altar de adoración. Qué lindo es eso. Qué lindo sería que en nuestra casa nosotros nos pusiéramos a oír un estudio como este, por ejemplo, y nos sentáramos alrededor de la mesa a tomar algo, sacar nuestro cuaderno, nuestra Biblia, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, para escudriñar la palabra de Dios. Que cada casa sea como un templo y que cada corazón sea un altar de adoración. Y finalizo con esto. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. No te olvides de quién tienes a tu lado. En el nombre del Señor, oro para que esta palabra te sea revelada, para que esta palabra la bajes a tu corazón por la fe y se vuelva rema adentro de ti y pueda generar fe para creerle al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. El día de hoy yo te exhorto, yo te animo a que crezcas en fe. Hermano, ¿yo cómo puedo agarrar fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene, o sea, no está, viene, es algo que surge al oír la palabra de Dios. Por eso es importante ver qué cosas oyes, qué cosas miras. No escuches cosas negativas, no veas cosas negativas, porque eso va a debilitar tu fe. Eso va a debilitar tu fe y no vas a tener fe para recibir el segundo paso, que es la revelación de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor ponga su paz en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.